Con fuertes subas, se conocieron los datos de la canasta alimentaria. 20.000 pesos, números más, números menos, eso es una cifra redonda aproximadamente, es lo que necesita una familia tipo de 4 integrantes, para no ser pobre. El tema también es lo que ha aumentado, ¿no? 43%, 44%, si comparamos lo que cuestan los alimentos que están dentro de esta canasta durante el mes pasado respecto del mismo periodo del año anterior. Es realmente llamativo. Bueno, estamos con Pablo Salvador, es economista y ha venido a ayudarnos a entender un poquito esto. Hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿De qué forma se entiende? Bueno, básicamente estos valores que estamos viendo, que se dieron a conocer ayer, están en función de la inflación. Recordemos que en el mes de septiembre, que es el mes al cual pertenecen estas dos canastas, la básica alimentaria y la canasta básica total, suben todos los meses en función del índice de precios al consumidor. Y el índice de precios al consumidor el mes pasado fue de 7,6 la variación acá en Mendoza, una de las más altas de los últimos años. Y sobre todo los dos componentes que más subieron o que más incidieron en esa suba fueron el tema de los alimentos y el tema del transporte. Y estos dos rubros o componentes pegan de lleno, uno en la canasta básica alimentaria y otro en la canasta básica total. Recordemos que la canasta básica alimentaria es básicamente una canasta de un mínimo de alimentos que le permita a una persona, a un adulto humano, subsistir durante 30 días, cubrir sus necesidades mínimas. Esa es la canasta básica alimentaria. Y esto es lo que se utiliza para medir la indigencia. Aquella persona que no accede a esa canasta básica alimentaria es indigente. La familia, o con todos sus ingresos, o un individuo solo que no accede con su ingreso a esa canasta básica alimentaria es considerado indigente. Luego a esta canasta de alimentos que es de mínimos, si le agregamos mínimos de vestimenta, mínimos de transporte, mínimos de educación y salud, tenemos la canasta básica total. Y esta canasta básica total es la que mide el nivel de pobreza en Mendoza y en Argentina. Y estas dos líneas este mes pegaron un salto del 8,6% comparado con el mes anterior, mucho más alto que la inflación, que fue el 7,6%. Y ahí está el punto, ¿no? Pues se traslada todo automáticamente a precios, pero estamos viendo que se traslada y se traslada por demás a los precios respecto del índice del IPC. Exactamente, justamente porque los dos rubros que en el IPC subieron muy fuerte este mes fueron transporte y comunicaciones, porque recordemos que el combustible subió en la primera semana de septiembre y el 30 de septiembre, 10% en cada una de las subas, es decir, 20% de incremento de los combustibles solo en un mes tuvimos, en septiembre. Esto pega en el transporte, esto pega en el flete, porque recordemos que hay alimentos que se consumen en nuestra provincia que vienen de otras provincias. Sí, la logística, claro. Y eso termina impactando en los alimentos. Y por eso el rubro alimentos y el transporte y comunicaciones fueron los que más subieron, y esto incide, uno en la canasta básica alimentaria, otro en la total. Bueno, tanto aquellos que estén, digamos, en el límite de la canasta básica y también en el límite de acceder a la canasta total, digamos, van a necesitar más de un 8% respecto del mes de agosto. ¿Qué sueldo subió, excepto los de los estatales, que se activó la cláusula gatillo, un 8% en un mes, entre agosto y septiembre? No, lamentablemente, este año, a diferencia de lo que ocurrió el año anterior, los salarios van corriendo detrás de la inflación y van a terminar perdiendo contra la inflación. Hasta el momento los salarios, recordemos que cuando uno habla de números o de salarios, habla de salarios promedio. Hay sectores que les ha ido mejor y otros peor. Pero en promedio los salarios ya están perdiendo entre 5 y 10% con respecto a la inflación, en lo que va hasta agosto, que es el último dato que tenemos disponible. Pero lamentablemente este año van a perder esa carrera, los salarios. Ahora, por ahí es muy finito marcar las líneas de pobreza o indigencia con números, pero a ver, los números precisos los vamos a compartir. 22.000, si no me equivoco, 558,17. ¿Cómo se llega a ese número? Acá lo tenemos en la pantalla y ustedes lo pueden ver en el televisor. 22.558,17 centavos. A ver, si cobro o en mi casa entran 23.000, no dejo de ser pobre, independientemente de que me falten o me sobren centavos. Lo único que hay que aclarar es que esa canasta de casi 23.000 pesos es para una familia tipo. Sí. De acá no sabemos si trabaja uno o los dos adultos, pero eso es una familia tipo, con 2 adultos y 2 niños pequeños de entre 5, 8 y 10 años. Son los datos del INDEC, es decir, a nivel nacional, lo que muestra un aumento del 8,1% en el mes de septiembre respecto del mes de agosto, y este dato me parece que también es sumamente alarmante, ¿no? Un 46% es el incremento interanual, Pablo. Sí, si yo comparo qué pasó con esta canasta entre septiembre del año pasado y septiembre de este año, subió 44% a nivel nacional, con una inflación que en ese mismo periodo es del 40%. ¿Justamente por qué? Porque esta devaluación, este aumento del tipo de cambio pega de lleno en los alimentos y en el transporte. Y estas dos canastas sobresaltan, justamente ponderan mucho estos dos elementos, que son los que más subieron en el mes de septiembre. Por ejemplo, los datos de la indigencia los compartimos también, según este último relevamiento
del INDEC, y aquí lo tenemos, 9.059 pesos con 51 centavos. La modificación interanual fue menor que la otra. Sí, acá por acá solo estamos considerando alimentos, pura y exclusivamente alimentos, un grupo pequeño de alimentos. En la otra tenemos un poco de transporte, que fue lo que más subió y por eso es mucho más alto el salto en la canasta básica total que en la alimentaria. Lo mismo que sucede en Mendoza, y también lo que podemos apreciar es que esta canasta básica a nivel país es más cara que en Mendoza. Ah, bien. Porque cada canasta de cada provincia toma las calorías y las proteínas y las vitaminas que necesita un adulto para poder subsistir durante 30 días. Y estas calorías o estas proteínas no son las mismas que necesita un mendocino, un jujeño o un santacruceño. Ahora, es muy probable, Pablo, que una familia tenga ingresos superiores a 9.059 pesos, en el orden de los 10, o en el orden de los 15, sea una familia tipo, cubran sus necesidades alimentarias, pero la casa está hecha con cartones y nylon, no tiene agua potable, no tiene baño, y sigue siendo indigente, independientemente del nivel de ingreso. Sí. Digo, ese es otro también elemento a tomar en cuenta. Lamentablemente en nuestro país hoy se mide la pobreza y la indigencia justamente con esto, ¿no? Con la valorización de la canasta básica alimentaria y total, y lo comparamos con los ingresos que reúne la familia. Hoy el INDEC está trabajando en eso que vos decís, bueno, a ver, tiene acceso a vivienda digna, tiene acceso a servicios públicos, tiene piso de tierra, etcétera. Porque eso es una pobreza estructural. Claro, pues puede pasar que una familia viva en esas condiciones y cobre 2 asignaciones universal Claro. por hijo, el papá haga una changa de vez en cuando, la mamá haga otra cosita y redondean 10.000 pesos entre todos esos componentes. Y no dejan de ser indigentes por tener 10.000 pesos, 60 pesos más que... No, y esa es la pobreza estructural que es la que más cuesta solucionar. Esta indigencia, digamos, o esta pobreza que yo uso comparando las canastas básicas, si el gobierno pudiera dar mejoras salariales que acompañen la evolución de esas dos canastas, tendríamos un problema, digamos, bastante controlado. El tema es la pobreza estructural, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa familia acceda a servicios, a vivienda, Totalmente. a educación? A cosas tan básicas como, por ejemplo, cuando uno habla de los alimentos, dice, bueno, deberíamos tratar de cocinar porque es mucho más económico comer algo que está preparado en casa. Hay mucha gente que no tiene estructura para poder cocinar, que no tiene una cocina, que no tiene gas. No es fácil, y por eso nosotros estamos viendo ahora los indicadores de pobreza que están saltando, porque justamente medimos cómo suben estas canastas y cómo suben más abajo los salarios. Y por eso los índices de pobreza han aumentado en la última medición. Y el tema es, bueno, justamente apuntarle a esta pobreza estructural, y para solucionar eso necesitamos educación, trabajo, necesitamos que la economía crezca. Sí, sobre todo trabajo. La economía tiene que crecer para poder generar empleo y educación, que es fundamental, y lleva años revertir esta situación. ¿Y medidas de exención de impuestos para algunos productos de la canasta básica alimentaria? De esto se ha hablado a nivel político, son propuestas, pero no pasa nada. Entre los alimentos que más han subido está la harina, es un alimento básico, es un alimento que nos permite elaborar otros alimentos económicos también. Sin embargo, no se toma ninguna medida en ese sentido. El tema es que lamentablemente terminan siendo parches, no son soluciones de largo plazo. Quizás son soluciones en el corto plazo, pero no solucionamos el problema de fondo. Sí, y por ahí le damos la exención impositiva, pero a la primera de cambio sube un poco la nafta y ya te sube el precio de nuevo. Ya te O sea, el beneficio termina siendo para el empresario y no para el consumidor. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Muy amable. Gracias, muy amable.